Antes de colgar, la oí reírse de mí con sus amigas, llamarme tonto y celebrar su infidelidad, sin saber que esa risa me partió en dos y encendió la venganza que destruiría para siempre la mentira en la que vivíamos. Mi nombre es Matías, tengo 31 años y trabajo como mecánico diésel en una empresa de transporte de carga en Tennessee. He trabajado con motores desde los 16, cuando mi padre me enseñó a reconstruir un carburador en el garaje de casa. Mi vida nunca fue lujosa ni espectacular. Siempre fue simple, construida a base de esfuerzo constante. Tengo una casa de 2 habitaciones que compré en ejecución hipotecaria y restauré por completo con mis propias manos. Una camioneta F-150 modelo 2019 totalmente pagada. Y hasta hace poco, una prometida llamada Camila, a quien sinceramente creía el amor de mi vida. Cuando compré la casa, hace 3 años, estaba en condiciones deplorables. El techo tenía filtraciones, la base presentaba grietas visibles y el sistema eléctrico parecía una trampa mortal. El inspector incluso comentó que era un milagro que la estructura siguiera en pie. Durante 18 meses, cada fin de semana lo dediqué a retirar paredes, cambiar cableado y aprender plomería a base de errores y tutoriales. Mi padre venía casi todos los sábados. Entre los dos transformamos aquel desastre en un hogar real. 3 habitaciones funcionales, una cocina renovada con encimeras de granito instaladas por mí, una terraza nueva que rodea el patio trasero y conecta con una zona de fogata. Un lugar donde uno podría formar una familia. La agente inmobiliaria se disculpaba constantemente durante la primera visita por los daños visibles, humedad, moho, alfombras destruidas. Yo vi algo distinto. Vi una estructura sólida de los años 60, construida para durar. Invertí unos $40.000 en materiales, haciendo yo mismo casi todo, salvo el sistema de climatización. Aquí ya se ve un patrón claro, alguien que construye identidad a partir del esfuerzo y la permanencia. No es solo una casa, es una declaración de estabilidad y de valor propio. Ese tipo de personas suele confiar demasiado en quienes dejan entrar, porque para ellos comprometerse implica seriedad, no juego. El problema es que quien edifica así espera la misma solidez del otro, aunque no siempre exista. Mi trabajo no es glamoroso, pero es estable y bien remunerado. Para mí, los motores diésel son rompecabezas. Muchas veces sé que falla con solo escuchar el sonido del motor antes de abrir el capó. En el taller me llaman el susurrador porque una vez identifiqué un inyector defectuoso solo por el ralentí. Empecé como mecánico general tras salir de la escuela técnica y terminé como técnico principal en maquinaria pesada. Hoy trabajo con camiones que valen más que muchas casas. El taller es un edificio antiguo a las afueras del pueblo. 3 bahías, pisos de concreto manchados por décadas de aceite y ventiladores industriales que apenas alivian el calor. El dueño, Hernán, es de los pocos jefes que todavía cuidan a su gente. Cuando mi padre fue operado, me dio una semana libre pagada sin que yo lo pidiera. Cuando un compañero perdió a su esposa por cáncer, organizó una colecta para cubrir el funeral. Conocí a Camila hace 2 años y medio en una parrillada de amigos en común. Morena, ojos verdes, una risa contagiosa. Trabajaba como administradora en una clínica dental, empleo que detestaba pero que le pagaba bien. Conectamos de inmediato. Me dijo que le gustaba que fuera auténtico, que no intentara impresionarla con dinero ni estatus. Nuestra primera conversación duró casi 3 horas, sentados en sillas plegables, hablando de todo. Ella soñaba con viajar, conocer la costa, quizá abrir un pequeño negocio algún día. Yo le hablé de la casa que estaba renovando y de mi sueño de tener algo propio después de ver a mis padres luchar toda la vida con alquileres inestables. Los primeros meses fueron excelentes. Me acompañaba mientras trabajaba en la casa, hacía preguntas, incluso me ayudó a pintar una habitación. Decía que admiraba que pudiera arreglar cualquier cosa. Me hacía sentir especial por saber cambiar un triturador de basura. Le enseñé a usar herramientas eléctricas, a medir antes de cortar, todo lo que mi padre me había enseñado. Parecía realmente interesada. Ese primer verano hicimos senderismo casi todos los fines de semana. Yo preparaba almuerzos y buscábamos miradores para hablar de la vida. Decía que conmigo se sentía segura, estable. Después de relaciones donde me habían dicho que era demasiado serio, escuchar eso fue un alivio. La palabra seguro aparece como un elogio, pero también como una pista. Para algunas personas, la estabilidad ajena se vuelve algo que consumen, no algo que respetan. Se apoyan en ella mientras buscan estímulos fuera. Aquí no hay maldad abierta todavía, pero sí una diferencia profunda en lo que cada uno entiende por compromiso. Su familia me aceptó rápido. Su madre, María Elena, una maestra jubilada, siempre me enviaba a casa con recipientes de su famosa cazuela de pollo. Su padre, Ricardo, electricista retirado, compartía consejos técnicos conmigo. Su hermano menor, Tomás, me admiraba como a un hermano mayor. Le enseñé a cambiar el aceite del auto y lo vivió como un logro enorme. Pasé muchas tardes en el garaje de Ricardo trabajando en su Mustang clásico del 72. Me enseñó cosas que ningún vídeo explica: ajustar un carburador de oído, leer el desgaste de los frenos, distinguir el óxido superficial del estructural. María Elena nos llevaba sándwiches y negaba con la cabeza al vernos cubiertos de grasa. Al 8º mes, Camila pasaba más tiempo en mi casa que en su departamento. Al mes 14, se mudó oficialmente.
Y para el mes 20, yo estaba eligiendo anillos de compromiso, porque esta mujer me hizo creer en el sueño completo de la casa con cerca blanca. Mudarnos juntos parecía el paso lógico después de casi 2 años de relación. No fue una decisión impulsiva ni dramática, sino una transición gradual que, en ese momento, se sentía correcta. Camila dejó su departamento, combinamos nuestras cosas y empezamos ese proceso curioso de decidir qué conservar y qué donar. Su sofá era más cómodo y estaba en mejor estado que el mío, así que se quedó. Mi cama era más nueva, así que también permaneció. Eran pequeñas negociaciones que no se sentían como renuncias, sino como la construcción de algo compartido. Yo despejé el cuarto extra del departamento para que ella tuviera un espacio propio donde trabajar en sus manualidades. Durante un tiempo estuvo muy entusiasmada con la fabricación de velas artesanales, luego pasó a la joyería hecha a mano. Cambiaba de afición cada cierto tiempo, siempre buscando una que realmente se quedara. A mí no me molestaba. Me gustaba verla ilusionada con proyectos nuevos. El anillo, en cambio, fue un compromiso serio. Me costó 4 meses completos de horas extra. Un diamante de corte princesa que el joyero describió como de calidad excepcional, aunque nunca supe exactamente qué implicaba eso. Lo que sí sabía era que se veía perfecto. Ahorré casi $8.000 trabajando todos los sábados y cubriendo turnos adicionales cada vez que algún compañero faltaba. Llegaba a casa agotado, pero convencido de que valía la pena. Había planeado la propuesta para nuestro segundo aniversario. Reservé el salón trasero de un restaurante italiano que a Camila le encantaba, uno de esos lugares clásicos del centro que llevaba abierto desde los años 70. Manteles a cuadros rojos, velas en cada mesa, camareros que parecían llevar toda la vida ahí. El restaurante se llamaba Santinos. Ella lo mencionaba desde hacía meses, pero nunca encontrábamos el momento de ir. Me pareció el escenario perfecto. Pagué el anticipo del salón privado con 6 semanas de anticipación. Entregué un cronograma detallado de cómo debía desarrollarse la noche. Incluso indiqué qué música quería que sonara cuando saliera su familia de la cocina. Coordiné todo con precisión casi militar, porque así soy yo. Hasta hablé con su hermano, Sebastián, para asegurarme de que pudiera salir antes del trabajo y estar presente. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí mucho antes de aquella llamada. Yo simplemente no quise verlas. Alrededor del mes 18 de relación, Camila retomó contacto con un viejo amigo del colegio llamado Felipe, que había regresado a la ciudad tras un divorcio complicado. Al principio lo mencionaba de manera casual. Que Felipe necesitaba hablar con alguien. Que le estaba costando adaptarse a estar solo. Que casi no tenía amigos en la ciudad. Incluso llegué a conocerlo un par de veces. No me pareció alguien particularmente llamativo. Era callado, trabajaba en una oficina de seguros, nada fuera de lo común. Venía de una ruptura difícil porque su esposa lo había dejado por otra persona, lo cual más tarde resultó irónicamente cruel. En ese momento, sentí lástima por él. Lo invité a una parrillada que organizamos en casa y traté de incluirlo en algunas salidas grupales. Sabía lo aislante que podía ser un divorcio. No vi nada extraño en su amistad. Camila siempre había sido una persona empática. Era una de las cosas que más admiraba de ella. Cuando mi padre tuvo que operarse de la rodilla, Camila pidió días libres en el trabajo para ayudar a mi madre, lo llevaba a rehabilitación, recogía sus medicamentos e incluso aprendió a cambiarle los vendajes. Cuando un amigo mío pasó por un abandono complicado, ella organizó una red de apoyo para que no estuviera solo. Cuidaba a la gente. Así que un viejo amigo necesitando contención emocional encajaba perfectamente con su forma de ser. Pero algo empezó a cambiar. Comenzó a proteger demasiado su teléfono. Lo giraba cuando escribía mensajes, contestaba llamadas en otra habitación, lo dejaba siempre boca abajo. Si yo entraba al cuarto mientras estaba escribiendo, cambiaba de aplicación de inmediato o bloqueaba la pantalla. Eran detalles pequeños, pero persistentes. Me convencí de que estaba exagerando. Llevábamos casi 2 años juntos. ¿Estábamos planeando una vida en común porque iba a desconfiar? Después aparecieron las salidas nocturnas con amigas, cada vez más frecuentes. 2 veces por semana. A veces volvía tarde y se metía directo a la ducha, incluso si ya se había bañado antes de salir. Decía estar demasiado cansada para hablar. Cuando le preguntaba cómo había sido su noche, me respondía de forma vaga, sin detalles concretos. Si insistía un poco, se molestaba y decía que yo era controlador. También apareció una distancia física que fue creciendo poco a poco. Pasamos de buscarnos constantemente a excusas continuas, dolor de cabeza, estrés laboral, agotamiento. Yo pensaba que las relaciones atravesaban etapas, que no se podía esperar que la fase inicial durara para siempre. Así que le di espacio, traté de no presionarla, me repetí que solo era un momento difícil. Noté otras cosas. Se arreglaba más para salir con sus amigas que para nuestras citas. Ropa nueva que nunca le había visto, un perfume distinto. Una noche llegó con una marca en el cuello y dijo que se había quemado con la plancha para el cabello. Le creí, porque la alternativa me resultaba insoportable. El golpe final llegó un martes cualquiera. Aquí se rompe la ilusión del error inocente. Ya no son malentendidos ni inseguridades, sino un patrón sostenido de engaño consciente. La mentira no es solo la infidelidad, sino la administración fría de la confianza ajena. Hay cálculo,
Hay desprecio, y sobre todo hay una ausencia total de culpa mientras la otra persona sigue invirtiendo su vida. Ese día estaba trabajando en el taller con la reconstrucción de un motor especialmente complicado. Un camión Peterbilt abandonado durante años por su dueño. Estaba cubierto de grasa, cansado, contando los minutos para volver a casa. En mi hora de almuerzo llamé a Camila para saber qué quería cenar, pensando en pasar a comprar algo. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba normal. Nada extraño. Le pregunté por la cena. Sugirió un restaurante tailandés que le gustaba. Me dijo que estaba a punto de entrar a una reunión y que me llamaría después. Nos despedimos con un "te quiero". Pero no colgó. Escuché un ruido, como si hubiera guardado el teléfono en el bolso sin cortar la llamada. Estaba a punto de colgar yo cuando escuché su voz nuevamente, amortiguada pero clara. Es agotador, dijo. Siempre pendiente, siempre planificando. Es como salir con un perro que necesita atención constante. Escuché risas. Reconocí la voz de su amiga Valentina. Al menos los perros son adorables, respondió ella. Matías es más bien como un perro rescatado que te sigue a todos lados. Sentí que el estómago se me desplomaba. Me senté en una caja fuera del taller porque las piernas no me sostenían. Entonces la voz de Camila volvió a escucharse, esta vez más clara. Ni siquiera sabe que me estoy acostando con Felipe. Cada vez que le digo que estoy con ustedes, en realidad estoy en el departamento de Felipe. 3 meses ya, y no sospecha nada. Valentina respondió que no podría vivir con esa culpa. Camila se rió. Es fácil. Matías confía demasiado. Además, Felipe sí sabe ser espontáneo. Con Matías todo hay que planearlo con semanas de anticipación, como si estuviéramos lanzando un satélite. Luego mencionaron la propuesta. Seguro va a pedirme matrimonio pronto, dijo Camila. Lleva semanas raro y secreto. Debe estar armando algo enorme. Se rió otra vez. Diré que sí, disfrutaré la fiesta de compromiso y después veré qué hago. Tal vez Felipe quiera algo serio para entonces. Y si no, al menos me quedo con el anillo. Y en ese momento, todo lo que había construido empezó a arder. Estaba de pie en el estacionamiento del taller, con el teléfono pegado a la oreja y el antebrazo manchado de grasa que aún goteaba lentamente. 3 meses. 3 meses completos. Ese fue el tiempo que Camila llevaba acostándose con Felipe mientras seguía viviendo bajo mi techo, sentándose a cenar en mi mesa, durmiendo en mi cama. Cada beso, cada "te amo", cada conversación sobre el futuro que supuestamente compartíamos, todo estaba contaminado por esa mentira que había sostenido con absoluta naturalidad. La llamada continuó. Como si nada. Empezaron a hablar de un programa de telerrealidad, comentando con ligereza la ropa ridícula de algunos participantes. ¿Reían? Conversaban con total normalidad, como si Camila no acabara de admitir una traición sistemática, como si yo fuera una broma que ya habían dejado atrás. Yo permanecía inmóvil, sintiendo como mi mundo se reordenaba a la fuerza alrededor de esa información. Sin decir una palabra, colgué. Me senté sobre una caja junto a la entrada del taller y no me moví durante casi 20 minutos. Me quedé mirando el concreto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando recibes una noticia así, hay un instante muy preciso en el que debes decidir quién vas a ser a partir de ese momento. Puedes ser el hombre que vuelve a casa furioso, que grita, arma un escándalo y le da la satisfacción de verte destruido. O puedes ser el que respira hondo, piensa con claridad y maneja la situación como un adulto. Nunca he sido una persona explosiva. Mi padre siempre decía que la ira te vuelve torpe, y la torpeza termina haciéndote daño. Así que, en lugar de conducir directo a casa para enfrentarla, giré el volante y fui a ver a Sebastián, un amigo de confianza. Sebastián trabaja como ajustador de reclamaciones en una aseguradora. En otras palabras, es un escéptico profesional que vive de documentar cada detalle. Era la persona indicada para ayudarme a pensar con frialdad. Le conté todo desde el principio, sin omitir nada. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, empezó a hacer preguntas como si estuviera completando un informe. Lo primero que tienes que hacer es protegerte legalmente, me dijo. La casa es tuya, ¿cierto? Asentí. La había comprado antes incluso de conocer a Camila. Su nombre no figuraba en la escritura, ni en hipoteca alguna. Perfecto, ¿cuentas compartidas? Una sola, para gastos del hogar. Habrá unos 3.000 ahora mismo. Retira tu mitad mañana mismo. Solo la tuya. Documenta todo antes de cualquier confrontación. Durante horas revisamos cada posible ángulo. Sebastián me hizo pensar en cosas que, en mi estado emocional, jamás habría considerado. Por ejemplo, que algunas de mis herramientas aún estaban en el departamento de Felipe, desde que lo ayudé a mudarse 6 meses atrás. Me pidió ayuda con un sofá y dejé una bolsa completa de herramientas porque había prometido volver para instalar unos estantes. Nunca lo hice. También estaba el tema del automóvil. Camila conducía un coche que yo había firmado como aval, ya que su crédito era pésimo cuando lo sacó 2 años atrás. Eso significaba que cualquier decisión impulsiva suya podía terminar convirtiéndose en un problema financiero para mí. No dormí esa noche. Me quedé acostado a su lado, mirando el techo mientras ella dormía profundamente, respirando con tranquilidad, como si no hubiera reducido nuestra relación a cenizas. Cada instinto me pedía que la despertara,
que exigiera explicaciones, pero me obligué a guardar silencio. La dejé creer que todo seguía igual. Fue, sin exagerar, lo más difícil que he hecho en mi vida. A la mañana siguiente llamé al trabajo y pedí el día libre por una emergencia familiar. No era exactamente una mentira. Entonces puse en marcha lo que llamé Operación Salida Limpia. El primer paso fue el coche. Yo había firmado como aval porque su crédito no servía en aquel entonces. Llamé al concesionario y confirmé que, si ella aceptaba y su historial había mejorado, cosa que había ocurrido gracias a 2 años de pagos puntuales, la responsabilidad podía transferirse completamente a su nombre. Preparé toda la documentación. Si se negaba a firmar, siempre quedaba la opción de reportar el vehículo y dejarla lidiar con las consecuencias. El segundo paso fue la cuenta conjunta. Fui al banco apenas abrieron, retiré exactamente mi mitad, $1.500, y pedí un comprobante donde constara el saldo restante. Después abrí una cuenta nueva en otra entidad y cambié allí mi depósito directo. Tal vez el cajero pensó que estaba exagerando, pero no me importó. Un rastro claro siempre importa. El tercer paso fue documentar todo. No soy abogado, pero seguí cada consejo de Sebastián. Escribí todo lo que recordaba de la llamada, frases exactas, horarios, quienes estaban presentes. Respaldé el registro de llamadas de mi teléfono. 19 minutos y 32 segundos de conversación en los que Camila creyó que yo no estaba escuchando. El cuarto paso fue el más duro. Llamé a sus padres. Ricardo atendió al segundo tono. Matías, ¿cómo estás, hijo? Casi pierdo el control en ese instante. Ese hombre me había tratado como parte de su familia durante 2 años. Me había enseñado cosas, confiado en mí, dicho que estaba orgulloso de tenerme cerca. Ahora tenía que decirle que su hija había traicionado todo. Ricardo, necesito hablar contigo y con María Elena. Es algo serio, tiene que ver con Camila. ¿Podemos vernos en privado mañana? Hubo un silencio largo. Me estás preocupando. ¿Ella está bien? ¿Está enferma? Está sana. Pero hay algo que necesitan saber antes de este fin de semana. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería al día siguiente. En su voz se notaba la inquietud, seguramente pensaba que iba a darle una noticia médica o una tragedia familiar. En cierto modo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Esa noche cené con Camila como si nada hubiera pasado. Me habló de su día en el trabajo, se quejó de un compañero que calentaba pescado en el microondas, me preguntó qué película quería ver después. Respondí en los momentos adecuados. Sonreí cuando correspondía. Incluso le tomé la mano en el sofá mientras veía uno de esos programas de cocina que le gustaban. Por dentro, me sentía vacío. Cada contacto físico era una mentira. Cada te amo sonaba hueco ahora que conocía la verdad. Pero no dejé que lo notara. Mantuve el rostro neutro. No le di ninguna señal de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Ella se fue a la cama alrededor de las 11 de la noche. Yo me quedé despierto un rato más, con la televisión encendida sin prestarle demasiada atención, esperando escuchar ese cambio casi imperceptible en su respiración que indicaba que ya estaba profundamente dormida. Cuando estuve seguro, me levanté en silencio y preparé una bolsa con lo esencial, ropa, documentos importantes, cargadores, algunas herramientas básicas. No sabía si la iba a necesitar, pero preferí no arriesgarme. La escondí en la camioneta, por si todo se torcía y tenía que irme durante unos días sin previo aviso. El encuentro con Ricardo y María Elena fue brutal, de una manera que no había anticipado. Quedamos en un pequeño restaurante de carretera, de esos que sobreviven gracias al café fuerte y a la costumbre. Elegí una mesa al fondo, lejos de miradas conocidas. Cuando llegaron, sus rostros reflejaban una preocupación profunda, casi desesperada. Más tarde entendí que esperaban escuchar algo como una enfermedad grave o una tragedia inevitable. En cierto modo, lo que les conté fue igual de devastador. Respiré hondo antes de empezar. No hay una forma sencilla de decir esto, les dije, así que voy a ser directo. Hace 3 días escuché por accidente una conversación telefónica entre Camila y unas amigas. Ella no se dio cuenta de que yo seguía en la línea. No omití nada. Les conté sobre la relación con Felipe, los 3 meses de mentiras, las excusas, los mensajes ocultos, y su plan de aceptar mi propuesta de matrimonio mientras mantenía abiertas otras opciones. Para dejar claro que no estaba exagerando ni inventando nada, incluso les reproduje una grabación que hice inmediatamente después de escuchar aquella llamada, donde relataba lo ocurrido con fechas y horas precisas. Quería que supieran que esto no era una reacción impulsiva, sino una certeza. María Elena comenzó a llorar a mitad de la conversación. No fue un llanto escandaloso, sino lágrimas silenciosas que caían una tras otra mientras apretaba su taza de café como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Ricardo, en cambio, permanecía completamente inmóvil. Tenía la mandíbula tan tensa que podía ver cómo se marcaban los músculos. Felipe, el divorciado, murmuró Ricardo, con la voz apenas audible. Ella dijo que era solo un amigo del colegio. Hizo una pausa larga, incapaz de continuar. Finalmente logró decir: ese es el mismo hombre. Lo trajo a la barbacoa del 4 de julio. Se sentó en mi mesa, comió mi comida y me dio la mano mientras. No terminó la frase. María Elena apoyó la mano sobre su brazo. Matías, no sé qué decir, susurró ella.
Pensábamos que la habíamos educado mejor. Al menos eso creíamos. Les aclaré que no estaba allí para hacerles daño ni para ponerlos en contra de su hija. Solo consideraba que merecían conocer la verdad antes de ese fin de semana. Les confesé entonces algo más. Tenía pensado pedirle matrimonio durante nuestra cena de aniversario. Ya estaba todo organizado. Ustedes iban a estar escondidos en la cocina del restaurante Santinos. Ricardo cerró los ojos. ¿El restaurante italiano del que me hablaste? Pensé que habías alquilado el salón para su cumpleaños. No, respondí. Era para la propuesta. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Ricardo se inclinó hacia mí y apoyó su mano en mi hombro. Eres un buen hombre, Matías. Mejor de lo que ella parece merecer. ¿Qué piensas hacer ahora? Este fin de semana se va de la casa, contesté. Ya tengo listos los papeles para transferir el auto y no quedarme atrapado con ese contrato. Separé las finanzas. No quiero arruinarle la vida. Solo quiero que se vaya. ¿Y el anillo? Preguntó María Elena. Lo devuelvo mañana. La joyería tiene una política de 30 días. María Elena se secó los ojos con una servilleta. ¿Nos avisarás cuando piensas enfrentarla? Ricardo y yo queremos estar presentes. Eso me tomó por sorpresa. ¿De verdad quieren estar ahí? Es nuestra hija y la queremos, dijo Ricardo. Pero lo que te hizo no tiene justificación. Tiene que entender que las acciones tienen consecuencias. Y que no vamos a encubrirla. El tono de María Elena era firme, distinto a todo lo que había escuchado antes. Además, queremos oír su explicación, añadió. Ver si puede mirarnos a los ojos mientras miente. Acordamos hacerlo el domingo por la tarde, 3 días después. Para entonces, todo estaría listo. Esos 3 días fueron interminables. Tuve que comportarme con absoluta normalidad mientras, por dentro, organizaba su salida definitiva de mi vida. Camila hablaba constantemente de los planes para el aniversario, me preguntaba si tenía algo especial preparado, claramente intentando confirmar su teoría sobre el anillo. Le dije que había hecho una reserva en un lugar bonito. La dejé creer que la propuesta seguía en pie. Que imaginara la fiesta de compromiso que seguramente ya estaba planeando mientras se acostaba con otro hombre. Mientras tanto, yo no perdía el tiempo. Devolví el anillo y recuperé el dinero completo. El joyero me miró con lástima cuando le expliqué brevemente la situación, pero mantuve todo en un plano profesional. 4 meses de horas extra regresaron a mi cuenta. Casi $8.000 que había ganado trabajando hasta el agotamiento, salvados de ser desperdiciados en alguien que no lo merecía. Contacté a un cerrajero y lo agendé para el lunes por la mañana. Cerraduras nuevas, código de garaje nuevo. Todo cambiaría al día siguiente de su partida. No pensaba darle la oportunidad de regresar y causar problemas. Empaqué todas sus cosas mientras estaba en el trabajo, o al menos en lo que yo suponía que era su trabajo. Ahora dudaba cuántas de esas horas las había pasado realmente en el departamento de Felipe. Ropa, maquillaje, libros, ese cojín decorativo inútil que insistía en tener sobre la cama. Todo organizado, limpio, sin rencor. Incluso en ese momento, no iba a ser mezquino. Lo único que no guardé fueron los objetos que había dejado dispersos a propósito, ligas para el cabello, su taza de café favorita, un suéter colgado en la silla de la cocina. Quería que viera exactamente cómo quedaban las cosas al entrar. Que entendiera lo rápido que había desaparecido de mi espacio. También recuperé mis herramientas del departamento de Felipe. Le dije que las necesitaba para un proyecto. Actué con total normalidad. Incluso le agradecí por dejarme guardarlas allí. No tenía idea de que yo sabía todo. Me estrechó la mano y sonrió mientras cargaba la caja de herramientas en la camioneta, probablemente ya planeando su próximo encuentro con mi prometida. Felipe vivía en un complejo de apartamentos del lado este de la ciudad, uno de esos dirigidos a jóvenes profesionales, con encimeras falsas de granito y una piscina que nadie usa. Su departamento estaba en el 3er piso, así que tuve que subir escaleras cargando el equipo pesado mientras mantenía una conversación trivial sobre el clima. Durante todo ese tiempo, observaba cada detalle. El lugar olía a su perfume. En el baño vi una liga para el cabello idéntica a las que siempre compraba, con la pequeña pieza metálica que supuestamente evita que se rompa. En el escurridor de platos había una taza con restos de labial, del mismo tono que Camila usaba a diario. Pruebas por todas partes, aunque ya no necesitaba más. Sonreí, charlé un poco y me fui sin dar ninguna señal de que sabía la verdad. Que siguiera creyendo que se estaba saliendo con la suya. Su ajuste de cuentas llegaría a través de Camila, tarde o temprano. El domingo llegó. Camila despertó entusiasmada, convencida de que esa noche iríamos a nuestra cena de aniversario. Pasó casi 2 horas arreglándose, como si fuera una sesión de fotos. Me preguntaba una y otra vez si se veía bien, buscando elogios que ya no tenía ganas de dar. «Te ves bien», dije sin levantar la vista del teléfono. Se quedó quieta. Percibió algo extraño. «¿Bien?», repitió. «Necesitamos hablar antes de ir a cualquier lado». Su expresión cambió, confusión, preocupación, y luego algo que se parecía mucho a la culpa, antes de disimularlo. «¿Hablar de qué? ¿Pasa algo? Siéntate, Camila». Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde 3 noches antes me había tomado la mano mientras me mentía sin pestañear. Donde habíamos visto películas, planeado un futuro,
construido algo que yo creía real. Sé lo de Felipe, dije con calma. Sin acusaciones. Sin gritos. Solo hechos. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podía desmayarse. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? 3 meses. Tus supuestas noches con amigas que en realidad eran visitas a su departamento. Las llamadas, las mentiras, todo. No colgaste bien el martes pasado. Y ahí terminó cualquier posibilidad de fingir. Escuché cada palabra que le dijiste a Valentina. No levanté la voz ni hice un escándalo, simplemente lo solté, directo. Ella abrió y cerró la boca varias veces, como si buscara aire después de un golpe inesperado. Pude ver cómo, detrás de sus ojos, empezaban a formarse excusas a toda velocidad. Estaba repasando mentalmente posibles explicaciones, tratando de encontrar alguna que sonara creíble. Matías, lo que crees que escuchaste no es así, no es lo que parece, balbuceó. No me mientas ahora, la interrumpí. Ya has mentido suficiente. Aquí aparece el reflejo más claro de alguien acorralado por la verdad, no hay remordimiento inmediato, solo búsqueda desesperada de una salida. No intenta reparar el daño, intenta sobrevivir al momento. Las excusas no nacen del arrepentimiento, sino del miedo a perder control sobre la situación. El timbre sonó justo en ese momento, como si alguien hubiera marcado el tiempo con precisión quirúrgica. Me levanté y abrí la puerta. En el porche estaban Ricardo y María Elena. El rostro de ella era una máscara rígida, impenetrable. Él, en cambio, parecía contener a duras penas una furia que buscaba salida. No dijeron una sola palabra al entrar. Pasaron junto a mí y se adentraron en la sala. Camila se quedó completamente pálida. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Estamos aquí porque Matías nos contó lo que has estado haciendo», respondió María Elena, con un tono tan frío que podría haber congelado lava. «Y queremos escucharlo de tu propia boca». Lo que siguió fueron 20 minutos que difícilmente olvidaré. Fue el espectáculo más patético de retrocesos y contradicciones que he presenciado. Camila intentó absolutamente todo, primero negó los hechos, luego los minimizó, después buscó culparme, y finalmente recurrió a las lágrimas. Dijo que había sido un error. Que estaba confundida. Que yo estaba demasiado concentrado en el trabajo y que se había sentido desplazada. ¿Desplazada?, interrumpí al final. Pasé 4 meses haciendo horas extra para comprar tu anillo de compromiso. Aprendí a cocinar tus platos favoritos. Dediqué todos los fines de semana durante un año a remodelar esta casa para que tuviéramos un lugar digno donde vivir. ¿En qué momento te dejé de lado? No entiendes lo que se siente, respondió entre sollozos. Siempre estás pensando en planes y proyectos. Nunca vives el momento conmigo. La miré fijamente. ¿Y por eso decidiste acostarte con otra persona durante 3 meses, mientras seguías viviendo en mi casa y planeabas aceptar mi propuesta de matrimonio? No tuvo respuesta. Solo más llanto. Este intercambio deja algo muy claro: la traición no nace de abandono real, sino de expectativas incompatibles. Cuando alguien usa la estabilidad del otro como excusa para justificar su infidelidad, no está explicando una herida, está evitando asumir responsabilidad. Aquí ya no hay confusión emocional, hay manipulación. Fue entonces cuando Ricardo habló. «Camila, mírame», dijo con voz firme. Esperó hasta que ella levantó la vista. «Nunca me he sentido tan decepcionado de alguien en toda mi vida. Este hombre te abrió su casa, te cuidó, te amó, y tú le pagaste traicionándolo de la peor manera posible. Y encima tuviste el descaro de burlarte de él con tus amigas mientras él estaba escuchando». «Papá, por favor». «No he terminado», la cortó. «Vas a empacar todo lo que Matías no haya guardado todavía y te vas de esta casa hoy mismo. Vas a firmar los documentos que él necesite por el coche y vas a resolver dónde vas a vivir, porque no vas a volver con nosotros». María Elena asintió con firmeza. «Te educamos mejor que esto. Lo que hagas a partir de ahora será bajo tu propia responsabilidad». El rostro de Camila se desmoronó por completo. Creo que esperaba que sus padres la defendieran, o al menos suavizaran la situación. En lugar de eso, estaba viendo cómo su red de apoyo se derrumbaba frente a ella. Aquí ocurre la ruptura definitiva del personaje, cuando incluso quienes solían protegerla se niegan a justificarla. No es solo perder una pareja, es perder el relato donde siempre había alguien que amortiguaba las consecuencias. Para alguien acostumbrado a caer de pie, este momento es devastador. Le extendí los papeles del coche. «Firma aquí y el traspaso queda a tu nombre. Si no firmas, lo reporto como robado en cuanto intentes irte». Firmó sin decir una palabra. Le tomó cerca de 1 hora reunir todo lo que yo no había empacado. Sus padres la ayudaron a cargar las cajas, pero no hubo consuelo ni palabras amables, solo una eficiencia fría y distante. Cuando la última caja quedó en el maletero, se giró para mirarme. Yo estaba de pie en la puerta de mi casa. «Matías, lo siento. De verdad. Nunca quise que esto». No la dejé terminar. Cerré la puerta. Las consecuencias no tardaron en llegar. En un pueblo pequeño, las historias corren rápido, y el nuestro no fue la excepción. En menos de 48 horas, casi todo el mundo conocía alguna versión de lo ocurrido. Mi versión se difundió entre mis amigos del taller. La suya, al parecer,
circuló por el circuito de chismes del consultorio dental donde trabajaba. Con el tiempo, las historias se mezclaron y deformaron hasta que el pueblo entero supo que Camila había engañado a su prometido con un tipo llamado Felipe, mientras planeaba aceptar una propuesta que nunca pensó cumplir. La reputación de Felipe también quedó dañada. Había dicho en su trabajo que él y Camila solo eran amigos, que la estaba ayudando en un momento difícil. Cuando la verdad salió a la luz, sus compañeros no se lo tomaron bien. Su jefa, una mujer que había sido engañada en el pasado, le hizo la vida laboral cada vez más incómoda. Renunció unas 3 semanas después y se mudó a Georgia. Camila intentó controlar los daños, pero no tenía mucho margen. Publicó algo ambiguo en redes sociales sobre crecimiento personal y aprender de los errores, lo que fue ridiculizado sin piedad por quienes conocían la historia real. Este es el tipo de consecuencia que no se puede negociar ni borrar, la pérdida de credibilidad. Cuando alguien basa sus relaciones en versiones cómodas de sí mismo, el colapso social llega rápido. No es castigo, es coherencia colectiva. Las mentiras no sobreviven mucho tiempo en espacios donde todos se conocen. 3 días después de echarla de la casa, apareció en la de mis padres. Yo estaba allí para la cena del domingo, una tradición que nunca abandoné. Mi madre había preparado sus famosas chuletas de cerdo, prácticamente obligatorias en cualquier reunión familiar. Justo cuando nos sentábamos a la mesa, sonó el timbre. Mi padre fue a abrir y encontró a Camila en el porche. Parecía no haber dormido en días, rímel corrido, ropa arrugada, el cuerpo entero temblándole de desesperación. Necesito hablar con Matías, por favor. Mi padre me miró. Yo negué ligeramente con la cabeza. No creo que sea una buena idea, Camila, dijo él, volviendo a mirarla. Por favor, solo 5 minutos. Necesito dejar algo claro desde el principio. En realidad, no había nada que explicar. No hay nada de qué hablar, dije desde el comedor, sin siquiera levantarme de la silla. Tomaste tus decisiones. Ahora hazte cargo de ellas. Fue en ese momento cuando todo se descontroló. No hablo de un simple grito ni de una discusión elevada de tono. Hablo de un alarido desatado, de esos que atraviesan paredes y ventanas. Un grito sostenido, agudo, fuera de control, que probablemente despertó a medio vecindario. Camila empezó a gritar que yo era injusto, que le había arruinado la vida, que todo el mundo se había puesto en su contra por lo que yo había contado a sus padres. Gritaba que había destruido su relación con su familia, que Felipe la había dejado en cuanto se enteró de que todos sabían la verdad, que lo había perdido todo porque yo no había sido capaz de dejarlo pasar. Mientras ella seguía desbordándose, mi madre, bendita sea, caminó con calma hasta la puerta y se colocó junto a mi padre. Su voz fue firme, sin levantar el tono. Camila, estás haciendo un espectáculo. Si no te vas de esta casa en los próximos 30 segundos, voy a llamar a la policía. No entienden nada. Gritó ella, se suponía que él iba a pedirme matrimonio, íbamos a casarnos, esto no tenía que terminar así. Tienes razón, respondió mi madre, sin perder la serenidad. No tenía que terminar así. Pero eso es lo que pasa cuando engañas a alguien. Ahora sal de mi propiedad. Algo cambió en el rostro de Camila. La desesperación se deshizo y dio paso a algo mucho más oscuro. Tal vez rabia. Tal vez resentimiento. Me miró por encima del hombro de mis padres, directamente hacia donde yo seguía sentado, cenando con absoluta calma. Te vas a arrepentir de esto, Matías, escupió. Te vas a arrepentir de haber tirado a la basura todo lo que teníamos. Le di un bocado a la chuleta de cerdo y respondí sin emoción alguna. Ya no. Están buenísimas, mamá. Este momento marca una inversión total de poder. La amenaza pierde fuerza porque ya no hay nada que arrebatar. Cuando alguien intenta herir desde el rencor y no obtiene reacción, queda expuesto lo vacío de su discurso. La calma aquí no es frialdad, es cierre definitivo. Mi padre cerró la puerta. Aún pudimos escucharla gritar afuera durante 1 minuto más, hasta que se oyó el motor de un coche arrancar y finalmente se fue. Mi madre volvió a sentarse como si nada hubiera ocurrido y pasó el puré de papas por la mesa. ¿Más salsa, cariño? 6 meses después, mi vida era otra. Después de la ruptura me volqué por completo en el trabajo. Acepté turnos extra, ahorré todo lo que pude y retomé proyectos que había dejado a medias. Terminé la ampliación del deck que había comenzado antes de conocer a Camila y construí un taller en el patio trasero para mis proyectos de restauración. También adopté un perro del refugio, un mestizo de labrador de 3 años al que llamé Bruno, que desde el primer día decidió seguirme a todas partes. Un sábado, Sebastián prácticamente me arrastró a una parrillada en casa de un primo suyo. Yo no tenía ganas de ir, pero él no aceptó un no por respuesta. Fue allí donde conocí a Daniela. Resultó ser vecina del primo de Sebastián. Se acercó porque había olido las hamburguesas y pensó que sería buena idea presentarse. Tenía el cabello oscuro, una sonrisa fácil y trabajaba como técnica veterinaria en la clínica de animales de la avenida principal. Terminamos hablando durante casi 3 horas, mientras el resto de la gente alrededor se volvía cada vez más ruidosa. 2 semanas después tuvimos nuestra primera cita. 3 meses más tarde conoció a mis padres, y la adoraron desde el primer momento. Daniela supo toda la historia con Camila desde muy temprano. Se la conté porque no quería secretos ni sorpresas. Me escuchó, se encogió de hombros y dijo simplemente: su pérdida.
Y ahí terminó el tema. La diferencia es evidente, aquí no hay drama reciclado ni necesidad de validación constante. La aceptación sin curiosidad morbosa es una forma madura de vínculo. Cuando alguien no compite con el pasado ni lo usa como moneda emocional, el peso de lo vivido deja de arrastrarse. Cerca del 8º mes de relación con Daniela, me crucé con Camila en el supermercado. Se veía mal. Más delgada, agotada, con un carrito lleno de cenas congeladas y bebidas energéticas. Me vio primero y su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse con una falsa cordialidad. Matías, hola. Hola, Camila. Hubo un silencio incómodo. Ella miró mi carrito, carnes de buena calidad, verduras frescas, la pasta que a Daniela le gustaba. Te ves bien, dijo. Feliz. Lo estoy. Otro silencio. Pude ver cómo se preparaba para decir algo. Escuché que estás saliendo con alguien, una amiga del primo de Sebastián o algo así. ¿Es serio? Casi me reí. Ya no tienes derecho a preguntarme eso. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Matías, yo pienso en lo que pasó todo el tiempo. Cometí un error enorme. Si pudiera volver atrás. No puedes, la interrumpí mientras tomaba una bolsa de café y la ponía en el carrito. Que tengas una buena vida, Camila. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, Daniela vino a cenar. Yo preparé las carnes a la parrilla mientras ella hacía una ensalada, y Bruno supervisaba todo desde su lugar habitual junto a la baranda del deck. Cenamos al aire libre mientras el sol se ocultaba, hablando de su día en la clínica y del proyecto en el que yo estaba trabajando en el taller. Más tarde, mientras lavábamos los platos, me empujó suavemente con la cadera. ¿Estás callado esta noche, todo bien? Me crucé con Camila en el supermercado. Secó un plato y lo guardó. Debe haber sido incómodo. Intentó disculparse otra vez. Quiso saber si lo nuestro era serio. Daniela resopló. ¿Y qué le dijiste? Que ya no tiene derecho a preguntarme eso. Sonrió y me besó la mejilla. Buena respuesta. Con el paso de los meses, la historia de Camila me llegó fragmentada, siempre a través de terceros. Nunca la busqué ni pregunté directamente por ella, pero los comentarios aparecían solos, como ecos inevitables de algo que ya había terminado. Sus padres mantuvieron la postura que habían tomado desde el principio. No hubo segundas oportunidades ni puertas abiertas. Camila no regresó a esa casa. Durante un tiempo fue de un lugar a otro, dependiendo de favores ajenos, hasta que logró alquilar un pequeño departamento en una zona que distaba mucho de lo que había conocido antes. No era el sitio que había imaginado para su vida, pero era lo único que tenía. En el trabajo tampoco encontró refugio. No la despidieron, pero el ambiente se volvió tan denso que quedarse dejó de ser una opción. Terminó pidiendo un traslado a otra clínica, lejos, con viajes diarios largos y agotadores. Nadie la expulsó oficialmente, pero tampoco nadie la sostuvo. Felipe desapareció del mapa casi de inmediato. Volvió a Georgia en menos de un mes, y lo último que supe fue que estaba viviendo nuevamente con su madre y trabajando en lo que encontraba. Aquella relación que había parecido tan urgente, tan necesaria, se disolvió apenas dejó de esconderse. Sin secretos, no sobrevivió. Ricardo y María Elena, en cambio, nunca rompieron el vínculo conmigo. Seguimos viéndonos de vez en cuando, compartiendo cenas tranquilas, conversaciones simples, sin tensiones ni silencios incómodos. Camila no era un tema presente en esas mesas. No hacía falta. En una ocasión, María Elena comentó, casi al pasar, que su hija había intentado acercarse varias veces, como si quisiera volver a un lugar que ya no existía. Ellos fueron cordiales, pero distantes. Algo se había quebrado de forma definitiva. No hay venganza ni triunfo en este cierre, y eso es lo que lo vuelve real. Las consecuencias no se sienten como castigo, sino como resultado lógico. Cada vínculo tomó su forma final según la honestidad que lo sostuvo. Seguir adelante, sin ruido ni espectáculo, termina siendo la forma más sólida de justicia. No sentí alivio ni satisfacción al saberlo. Tampoco pena. Solo una certeza tranquila, cada uno terminó exactamente donde lo llevaron sus propias decisiones. Yo seguí adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.